Desde los antiguos adoquines de Asís, donde la historia susurra en cada rincón, surge una voz, la de un hombre sencillo cuyo oficio milenario lo conectó con lo inefable. Es la historia de un sastre humilde que tocó lo sagrado, que con sus manos expertas confeccionó la túnica de Carlo Acutis, uniendo de un modo inesperado lo terrenal con lo divino. Su aguja y su hilo, instrumentos cotidianos, se convirtieron en herramientas de una misión mayor, tejiendo no solo tela, sino una profunda conexión espiritual que trascendería lo imaginable. Acompáñanos hoy a descubrir esta fascinante narración de fe, dedicación y el encuentro con la santidad desde la perspectiva más inesperada. Te invitamos a sumergirte en esta historia, a compartirla y a dejar tu me gusta para que más personas puedan conocer el increíble testimonio del sastre de Carlo Acutis. En el corazón de la pintoresca Asís, una ciudad que respira espiritualidad y tradición, vivía Giuseppe, un sastre de edad avanzada, cuyas manos, arrugadas por el tiempo, aún conservaban la prodigiosa habilidad de generaciones. Su vida, un tapiz de puntadas y patrones, estaba dedicada por completo al meticuloso arte de la costura. Desde que era un muchacho, había aprendido el oficio de su padre, y antes que él, de su abuelo, en un linaje ininterrumpido de maestros artesanos. El taller de Giuseppe, ubicado en una callejuela empedrada, era un santuario de la tradición, un pequeño universo donde el tiempo parecía ralentizarse. Estaba atestado de rollos de tela de diferentes texturas y colores, carretes de hilo de seda y algodón, botones de nácar y madera, tijeras relucientes y viejas máquinas de coser que crujían con historias pasadas. El aire, denso y acogedor, olía a tela nueva y a la madera pulida de su mesa de corte, un aroma que para Giuseppe era tan familiar como el de su propio hogar. Giuseppe era, en su esencia, un hombre de profunda fe. Su religiosidad, sin embargo, no era estridente ni ostentosa. Era una fe sobria, discreta, tejida en el entramado de su vida diaria. Iba a misa los domingos, rezaba el rosario en las noches y encontraba consuelo en las enseñanzas de la iglesia. Como muchos en Asís, estaba al tanto de la inspiradora historia de Carlo Acutis, el joven beato que había capturado la imaginación del mundo cristiano con su devoción a la Eucaristía y su habilidad para usar la tecnología al servicio de Dios, ganándose el apodo de influencer de Dios. Giuseppe admiraba la pureza y el fervor del muchacho, pero nunca, ni en sus sueños más audaces, imaginó que su camino, como humilde sastre, se cruzaría de una manera tan íntima y trascendental con el del beato. Para él, Carlo era una figura distante, un modelo de santidad, no alguien con quien tendría un contacto tan directo y personal. Un día, la rutina sosegada del taller de Giuseppe se vio interrumpida por una llamada inesperada. Era de la diócesis de Asís. La voz, al otro lado de la línea, grave y respetuosa, le comunicó un encargo inusual y de una importancia inmensa: confeccionar una túnica especial. Pero no era una túnica cualquiera. Sería la prenda que cubriría el cuerpo de Carlo Acutis para su veneración pública. El corazón de Giuseppe dio un vuelco. El encargo lo sacó de golpe de su burbuja de hilos y patrones cotidianos, enfrentándolo de repente a la magnitud espiritual de la tarea. Una mezcla compleja de emociones lo invadió, una inmensa emoción por el honor de la petición, un orgullo humilde al saberse elegido, pero también una abrumadora sensación de responsabilidad y humildad ante la santidad del individuo para quien trabajaría. Sabía que no solo cosería una prenda, sino que se convertiría en custodio de una conexión sagrada. Su aguja, siempre tan segura, ahora parecía temblar ligeramente en sus manos. Giuseppe, con la solemnidad del encargo grabada en su corazón, se sumergió en la preparación de la túnica. No era una simple prenda, era un lienzo para la historia, un símbolo de reverencia. Su taller, habitualmente un remanso de actividad, se transformó en un santuario de meditación y labor. Cada decisión, desde la elección de la tela hasta la más mínima puntada, se convirtió en un acto consciente de devoción. Se decantó por un lino de la más alta calidad, suave al tacto y de un color marfil que evocaba pureza y sencillez, el mismo lino que a menudo utilizaban para las vestiduras eclesiásticas de mayor significado. Desplegó los rollos sobre su gran mesa de corte, sintiendo la textura bajo sus dedos, cerrando los ojos por un momento para visualizar la forma que aquella tela adquiriría. El proceso artesanal era meticuloso, una danza entre la exactitud del diseño y la destreza de sus manos envejecidas. Cortaba con una precisión forjada por décadas de experiencia. Cada tijeretazo
resonando en el silencio como un compás. Luego, con la aguja enhebrada, iniciaba la costura. No había máquinas en ese momento, solo el movimiento rítmico de sus dedos, la aguja entrando y saliendo, creando una unión perfecta y casi invisible. Cada puntada era un pensamiento, un fragmento de oración. La presión de la perfección pesaba sobre él, no como una carga agobiante, sino como la responsabilidad sagrada de su tarea. Sabía que esta túnica no solo cubriría un cuerpo, sino que sería vista por miles, quizás millones, un recordatorio tangible de la vida de Carlo. A medida que sus manos daban forma a la tela, una curiosidad más profunda comenzó a anidar en su alma. Ya no bastaba con el respeto superficial hacia el influencer de Dios que la diócesis le había encomendado. Giuseppe sintió la necesidad imperiosa de conocer al joven Carlo Acutis, no solo como beato, sino como persona. Dejó de lado sus trabajos habituales por las tardes y en lugar de descansar, se dedicó a investigar. Leyó los folletos que la parroquia había distribuido, buscó en pequeños artículos de periódicos locales que guardaba su esposa, e incluso le pidió a su nieto que le mostrara cómo usar la máquina de internet para buscar videos y testimonios. Se zambulló en la vida de Carlo, sus milagros, su pasión inquebrantable por la Eucaristía, su visión profética de la evangelización digital. Se enteró de su dedicación a los pobres, su amor por los animales, su sonrisa contagiosa y la madurez espiritual que desmentía su corta edad. Descubrió cómo Carlo había utilizado sus talentos innatos para programar sitios web que difundían las maravillas eucarísticas, una forma tan moderna y efectiva de llevar el mensaje de Dios que maravillaba a Giuseppe, un hombre de otras generaciones. A través de esta inmersión, Carlo Acutis dejó de ser una figura distante y canonizada. Se convirtió en un joven cercano, casi un hijo para Giuseppe. El sastre sintió una empatía creciente por él, especialmente al aprender sobre su valentía ante la leucemia, una enfermedad que Carlo había enfrentado con una fe inquebrantable y una alegría que deslumbraba incluso en sus últimos días. La pureza de su alma, su amor incondicional por Dios y por el prójimo, conmovieron profundamente al viejo sastre, quien veía en Carlo un reflejo de la bondad que rara vez se encontraba en el mundo. Sin embargo, a medida que su conexión emocional con Carlo crecía, también brotaba un obstáculo interno. La magnitud del encargo, la santidad de la persona a la que estaba honrando, contrastaban bruscamente con la autopercepción de Giuseppe. Él era solo un sastre, un hombre con sus propias imperfecciones, errores y limitaciones humanas. Era él, con sus debilidades y sus pequeñas fallas diarias, digno de realizar una tarea tan inmaculada como confeccionar la túnica para un beato. Esta duda, esta humildad profunda, lo empujó a la oración más y más profunda, buscando en cada hilo y cada puntada una conexión con lo divino, una justificación para la labor que se le había encomendado. Rezó por Carlo, por su familia y por sí mismo, pidiendo la guía y la gracia para honrar dignamente la memoria de aquel joven que había logrado tanto en tan poco tiempo. La túnica, ahora más que una simple tela, comenzaba a tomar forma en las manos expertas de Giuseppe. Cada fibra, cada pliegue, era imbuido con la fe silenciosa y el profundo respeto del sastre. Su taller, habitualmente un espacio de trabajo metódico, se había transformado imperceptiblemente en un santuario improvisado. La luz que se filtraba por la ventana, antes dedicada a iluminar las costuras, ahora parecía bendecir cada hilo que pasaba por el ojo de su aguja. No había música, solo el rítmico sonido de la aguja y la silenciosa concentración de un hombre dedicado a una tarea que trascendía su oficio. Las horas se fundían en un torbellino de dedicación, donde el cansancio físico era eclipsado por la energía espiritual que lo impulsaba. Giuseppe, con cada puntada, se daba cuenta de la trascendencia de su labor. No estaba simplemente cosiendo una prenda para un cuerpo, estaba hilvanando un símbolo. Esta túnica, una vez terminada, sería la envoltura visible del cuerpo de quien muy pronto sería un santo, un puente tangible entre el cielo y la tierra, un manto que cubriría la pureza y la devoción. Esta revelación, silenciosa pero potente, lo conmovía profundamente. Sentía una conexión innegable con el destino de Carlo, como si su propio arte estuviera entrelazado con la historia de la fe que el joven había encarnado. El honor y la responsabilidad se fusionaban en una emoción sublime que raras veces había experimentado en su larga vida. Mientras trabajaba, Giuseppe comenzó a sentir una presencia, una extraña familiaridad.
No era una visión material, no, sino una impresión sutil, una guía casi imperceptible que parecía influir en sus elecciones sobre el diseño y la confección. Era como si el espíritu de Carlo, con su alegría y su candidez, lo acompañara en cada puntada, sugiriéndole la sencillez, la elegancia sin ostentación, la pureza del blanco que había elegido para la tela. El sastre se sentía acompañado por el alma luminosa del joven beato, una compañía que llenaba el taller de una paz inusual. Había momentos en que levantaba la vista de su labor, con la sensación de que no estaba solo, de que una mirada benévola observaba su progreso, aprobando cada decisión. Esta conexión etérea fortaleció su fe y le dio una nueva dimensión a su ya profundo sentido de devoción. Cada hilo se convertía en una oración, cada corte en un acto de amor y reverencia. Finalmente llegó el momento de la última puntada, con manos que, aunque cansadas, poseían una firmeza que venía de lo más profundo de su ser. Giuseppe anudó el hilo. La túnica estaba terminada. Un suspiro contenido escapó de sus labios. Una mezcla de agotamiento físico por las largas horas y una profunda satisfacción espiritual. Había cumplido su encargo. La prenda, ahora completa, yacía sobre su mesa de trabajo, un testimonio mudo de su fe, de su arte y de la profunda conexión que habías forjado con el joven Carlo Acutis. Una paz profunda lo invadió, una quietud que solo se encuentra después de haber completado una obra que trasciende lo material. La túnica, perfecta en su sencillez, estaba lista para cumplir su propósito sagrado. Se sentó, observándola, el corazón desbordado por una emoción que aún no podía descifrar completamente, pero que sabía, sin lugar a dudas, que era transformadora. El día amaneció teñido de una solemnidad inusual, incluso para Asís. Giuseppe se preparó para la entrega de la túnica con un recogimiento que nunca antes había experimentado. No era solo llevar una prenda, era transportar un símbolo, una extensión de la fe y el arte que había invertido en cada fibra. Con sumo cuidado, envolvió la túnica en un lino blanco inmaculado, asegurándola con un respeto casi litúrgico. Cada movimiento era deliberado, consciente de la santidad del objeto que sostenía. El camino desde su modesto taller hasta la iglesia era corto, pero para Giuseppe se sintió como una peregrinación. El silencio de las calles matutinas de Asís amplificaba el latido de su propio corazón, un compás que marcaba la importancia del momento. La luz del sol que se colaba por los callejones estrechos parecía guiar sus pasos como una bendición. Los pocos transeúntes que lo cruzaban se notaban ajenos a la carga trascendente que él llevaba, sumergidos en sus rutinas cotidianas, ajenos al punto de inflexión en la vida del viejo sastre. Al llegar a la iglesia, un sacerdote lo esperaba con una expresión de seriedad y gratitud. Las puertas se cerraron tras ellos, creando un espacio de intimidad y profundo respeto. Giuseppe fue guiado hacia el lugar donde reposaban los restos de Carlo Acutis. El ambiente era de un recogimiento absoluto, el aire denso, con una reverencia palpable que casi podía tocarse. Una tenue iluminación bañaba la urna de cristal, revelando la figura juvenil del beato. La primera vez que Giuseppe vio el cuerpo de Carlo Acutis, el impacto fue profundo. No era la imagen de la enfermedad o el sufrimiento, sino una serena juventud que parecía desafiar el paso del tiempo. Sus rasgos eran pacíficos, una expresión de calma que evocaba la misma pureza y alegría que había descubierto al investigar su vida. Verlo allí, tan real, tan presente, lo conmovió hasta lo más hondo de su ser, uniendo finalmente la figura del joven digital con la realidad física que tenía ante sus ojos. Era el rostro de la fe inocente de una vida entregada plenamente. Con manos temblorosas, pero guiadas por una determinación inquebrantable, Giuseppe desenvolvió la túnica. El lino blanco se deslizó suavemente, revelando la pureza de la prenda que había cosido con tanta devoción. Cada movimiento era un acto de fe y amor, un diálogo silencioso entre el sastre y el beato. Con el mayor cuidado, y asistido por el sacerdote, comenzó a colocar la túnica sobre el cuerpo de Carlo. Cada pliegue de la tela fue ajustado con precisión, como si cada arruga pudiera alterar la dignidad del momento. Era un acto íntimo y sagrado, una ceremonia personal que trascendía cualquier rito formal. Sus dedos, callosos por años de trabajo con la aguja, rozaron suavemente la tela, sintiendo el peso de la historia y la santidad que la envolvía. El silencio era total, solo interrumpido por el leve roce de la tela.
En ese instante de contacto, cuando la túnica finalmente cubrió el cuerpo de Carlo, Giuseppe experimentó una profunda revelación. No fue una voz audible ni una visión deslumbrante, sino una certeza interna, una oleada de paz y amor que lo inundó por completo. Sintió la presencia de Carlo de una manera palpable, no como un cuerpo inerte, sino como un espíritu vivo, vibrante, lleno de una alegría que trascendía la muerte. Era como si el velo entre este mundo y el otro se hubiera vuelto transparente por un instante. La humildad y la pureza de Carlo, que había intentado reflejar en cada puntada, ahora le eran devueltas, magnificadas. Era una confirmación, un susurro divino que le decía que su trabajo no había sido en vano, que había tocado algo verdaderamente sagrado. Una profunda gratitud lo embargó, una sensación de ser parte de algo mucho más grande que él mismo, un instrumento en las manos de la providencia. Se sentía bendecido, purificado por un encuentro que cambiaría para siempre el curso de su existencia. El día de la entrega se presentó con una luz suave, casi reverencial. Giuseppe se había preparado meticulosamente no para un evento público, sino para un encuentro íntimo y profundamente personal. La túnica, cuidadosamente plegada, descansaba en un estuche especial, casi como un relicario. El sastre la transportó con una solemnidad que pocos objetos inanimados podrían inspirar. Cada paso resonaba con el peso de la responsabilidad, pero también con una anticipación que le aceleraba el pulso. Conducía por las estrechas calles de Asís, el corazón de la espiritualidad italiana, y sentía que cada giro lo acercaba más a un destino que cambiaría su vida para siempre. El aire fresco de la mañana, que antes lo habría vigorizado, ahora se sentía cargado de una expectativa sagrada. Finalmente, llegó al lugar donde reposaban los restos de Carlo Acutis. El ambiente dentro de la iglesia era de un recogimiento absoluto, una santidad palpable que envolvía cada rincón. Era su primera vez en la presencia física del joven beato. La visión lo impactó profundamente. Carlo yacía en su sepulcro con una expresión de paz, casi una sonrisa que desafiaba el paso del tiempo. Giuseppe se acercó con una reverencia instintiva, sintiendo que no era un simple cuerpo lo que tenía delante, sino un testamento viviente de fe. La imagen de Carlo, en su eterna juventud, era un potente recordatorio de la pureza y la devoción que había encarnado en vida. Las palabras se le trabaron en la garganta, y un nudo de emoción le oprimió el pecho. Con manos que temblaban ligeramente, pero con una firmeza nacida de la fe, Giuseppe procedió a colocar la túnica sobre el cuerpo de Carlo. Cada movimiento fue consciente, medido, un acto de amor y profundo respeto. Desdobló con cuidado la prenda blanca, permitiendo que la tela, una vez mero material, ahora imbuida de su trabajo y sus oraciones, cayera suavemente sobre los restos del beato. Dobló los pliegues con delicadeza, ajustando la túnica, asegurándose de que quedara perfecta. Era un acto íntimo, sagrado, un diálogo silencioso entre el artesano y el santo. La sencillez de la túnica realzaba la pureza de Carlo, creando una imagen de serenidad y espiritualidad que Giuseppe nunca olvidaría. Cada roce de la tela contra el cuerpo parecía transmitir una corriente de energía, un intercambio intangible que llenaba el espacio de una espiritualidad densa. En ese instante de contacto, cuando la túnica blanca cubrió completamente a Carlo, Giuseppe experimentó una profunda revelación. No fue una voz que resonó en el aire, ni una visión deslumbrante. Fue una certeza interna, una oleada de paz y amor que lo inundó. Sentía la presencia de Carlo de una manera palpable, no como un cuerpo inerte, sino como un espíritu vivo, vibrante, que irradiaba una felicidad contagiosa. Las barreras entre lo terrenal y lo divino se disolvieron por un momento, y Giuseppe se sintió parte de algo mucho más grande que él mismo, algo eterno. Era una comunión, una bendición. La santidad de Carlo no era una idea abstracta, era una experiencia tangible, una fuerza que penetraba su ser. Las lágrimas de gratitud y asombro brotaron de sus ojos, cálidas y abundantes. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda e inexplicable, de una conexión espiritual tan intensa que le resultaba abrumadora. Giuseppe había tocado la santidad. Al colocar la túnica y a través de ella, al entrar en contacto con el cuerpo de Carlo, sintió que había cruzado un umbral, que su humilde existencia se había entrelazado con lo trascendente. Fue una experiencia transformadora que trascendió su oficio y su fe personal, llevándolos a un nivel que nunca había imaginado posible.
En ese momento de iluminación, Giuseppe comprendió que su trabajo no había sido meramente un encargo, sino una misión. Su humilde oficio de sastre, dedicado a crear prendas para el mundo, había sido elevado a un acto de servicio divino. Sintió que Carlo, de alguna manera, lo había elegido, había confiado en él para esta tarea sagrada. Era una sensación de propósito que le llenó el alma, una validación de toda su vida dedicada al arte de la costura. Se produjo un intercambio espiritual, una transmisión de algo intangible, una bendición que lo impregnaba. La pureza, la alegría y la devoción de Carlo parecían infundirse en su propio ser, dejando una huella indeleble. Giuseppe sintió que llevaba consigo una parte de esa luz, de esa espiritualidad que había caracterizado la vida del joven beato. Era como si el espíritu de Carlo le susurrara al corazón, confirmando su fe y renovando su propósito. La túnica no solo cubría a Carlo, sino que también era un puente, un conducto para una gracia inesperada. Giuseppe regresó a su taller, pero el espacio, aunque familiar, se sentía diferente, y él mismo no era ya el mismo hombre. La experiencia de los últimos días lo había marcado profundamente, dejando una huella imborrable en su alma y en su perspectiva del mundo. Cada herramienta, cada pedazo de tela en su estudio parecía ahora resonar con una nueva luz, con una historia recién tejida. Su visión sobre su trabajo, su fe y la vida misma había experimentado una transformación sutil pero poderosa. Las horas pasaban más lento, o quizás era él quien las saboreaba con mayor intensidad, consciente de la maravilla que la existencia podía albergar. La túnica, ahora en manos de la diócesis y sobre el cuerpo de Carlo Acutis, se había convertido para Giuseppe en un símbolo personal, un puente tangible y conmovedor entre lo ordinario de su oficio y lo extraordinario de la fe. Era la materialización de la conexión entre su vida cotidiana con sus rutinas y sus pequeñas preocupaciones, y el milagro de la santidad que había tocado con sus propias manos. Cada hilo de aquella prenda representaba ahora una hebra que unía lo terrenal con lo divino, y él había sido el humilde artesano de esa unión. La túnica no era solo tela, era una narrativa de devoción, un testimonio silencioso de la gracia. Giuseppe, un hombre por naturaleza reservado, comenzó a sentir una necesidad imperiosa de compartir su historia, no para buscar reconocimiento, sino para que otros pudieran asomarse a la profunda experiencia que había vivido. Sentía que el testimonio de Carlo Acutis no debía quedarse solo en los altares o en los textos eclesiásticos, sino que debía ser compartido en la sencillez de una conversación, en la intimidad de una confesión de fe. La humildad del joven beato, su ardiente amor por la Eucaristía y su visión profética de la evangelización digital eran mensajes demasiado importantes como para no ser difundidos. Su relato no era solo el de un sastre, era el de un testigo. Reflexionó sobre el legado de Carlo Acutis. Para Giuseppe, la vida del joven, con su simplicidad, su alegría y su devoción inquebrantable, era un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico y desesperanzado. Carlo era un recordatorio viviente de que la santidad no estaba reservada a los grandes santos del pasado, ni a figuras lejanas e inalcanzables, sino que era accesible a todos, incluso a un joven con una computadora y un corazón lleno de fe. Demostraba que la verdadera grandeza residía en la entrega, en el amor sin límites y en la fe inquebrantable, elementos que podían transformar lo común en algo extraordinario. Su ejemplo mostraba que el paraíso no era una utopía inalcanzable, sino una meta tangible para quienes vivían con propósito y amor. El sastre, antes concentrado en los detalles de las telas y las medidas, ahora consideraba su pasado bajo una nueva luz. Cada costura que había hecho, cada cliente al que había servido, adquiría un nuevo significado. No se trataba solo de entregar un producto, sino de infundirle alma, de dedicación, de amor por el arte. Comprendió que su humilde oficio, en sí mismo, podía ser una forma de oración, un servicio. Esta revelación no solo afectó su trabajo, impregnó cada aspecto de su vida, desde la forma en que interactuaba con sus vecinos, hasta la quietud de sus momentos de oración personal. Se sentía más conectado con la humanidad y con lo divino. Carlo Acutis, a través de la túnica y la experiencia de Giuseppe, demostró que la santidad no era algo lejano o inalcanzable, sino una expresión de amor y servicio que podía florecer en la cotidianidad. La vida de Carlo, un chico moderno que amaba los videojuegos y la tecnología, ofrecía una perspectiva refrescante sobre lo que significaba ser santo en el siglo XXI. Su testimonio era una invitación a vivir la fe con pasión y alegría,
a utilizar las herramientas del presente para difundir la esperanza y el mensaje divino. Y Giuseppe, en su taller de Asís, se había convertido en un custodio involuntario de esa verdad, un narrador de una historia que trascendía el tiempo. Así, el sastre de Asís, con sus manos expertas y su corazón renovado, se convirtió en un humilde vocero de la santidad joven y vibrante de Carlo Acutis. Su experiencia, tan personal y profunda, era una prueba más de que lo sagrado puede manifestarse en los lugares más inesperados, a través de los actos más sencillos. No necesitaba ser un predicador o un teólogo. Su voz, llena de la sinceridad de lo vivido, era suficiente para conmover a quienes lo escuchaban. Se dio cuenta de que su misión no había terminado con la última puntada, sino que acababa de empezar. Era un mensajero más, un eco de la profunda fe que había sentido al estar tan cerca de Carlo. La resolución de la historia de Giuseppe no fue un evento dramático y repentino, sino una transformación interna, profunda y duradera. No hubo una voz celestial que le dictara el camino, ni un milagro visible que cambiara su destino de la noche a la mañana. En cambio, encontró la paz que tanto anhelaba, una serenidad que se asentó en su alma y una renovada dirección en cada aspecto de su vida. Su fe, antes una llama constante, pero discreta, se había profundizado, ardiendo con una intensidad que lo iluminaba desde dentro. La humildad, ya una de sus virtudes, se había afianzado, recordándole cada día la belleza de la sencillez y el valor de los actos más pequeños. Ya no veía su oficio como una simple profesión, sino como un llamado, una extensión de su propia espiritualidad. La aguja y el hilo se habían convertido en herramientas de meditación y servicio, y cada puntada un pequeño acto de amor. Giuseppe concluyó que la experiencia de confeccionar y colocar la túnica de Carlo Acutis no fue solo un encargo más, fue, sin lugar a dudas, el privilegio de su vida. Se sentía bendecido de una manera que nunca antes había imaginado, con el corazón rebosante de gratitud. La historia de Carlo, el joven beato que había abrazado la modernidad sin perder su espiritualidad, le había enseñado una lección invaluable. La verdadera grandeza no reside en la fama, en los honores mundanos o en las posesiones materiales. La verdadera grandeza se encuentra en el amor desinteresado, en el servicio a los demás, en la capacidad de ver a Cristo en cada persona y en cada acto cotidiano. Carlo, con su vida corta pero intensamente vivida, le había mostrado que la santidad no era una meta inalcanzable, sino un camino que se construía día a día con pequeños gestos de amor y fe. Con una mirada serena y una sonrisa que arrugaba el contorno de sus ojos, Giuseppe invitó a todos a reflexionar sobre la vida de Carlo Acutis, no solo para admirar sus milagros o su devoción, sino para encontrar inspiración en su ejemplo y aplicarlo en sus propias vidas. Les animaba a buscar la santidad en los pequeños gestos cotidianos, en una palabra amable, en una ayuda silenciosa, en un momento de oración, en el uso responsable de la tecnología para el bien. Su relato finalizaba con una nota de esperanza inquebrantable, una afirmación rotunda del poder transformador de la fe. Era un mensaje para el mundo. La santidad es para todos, está al alcance de la mano y puede florecer incluso en el corazón de un sastre humilde en Asís o en el de un joven apasionado por el Internet. La historia de Giuseppe, el sastre de Asís, se convirtió en un susurro que se extendió más allá de su taller, del corazón de Italia, llegando a aquellos que buscaban un sentido, un propósito. Su testimonio era una invitación a la introspección, a reconocer que en cada uno de nosotros reside la capacidad de tocar lo divino, de ser un instrumento de amor y esperanza. Y así, con el eco de sus palabras resonando, este viaje a través de la fe, el arte y la conexión espiritual llegaba a su fin, pero dejaba abierta la puerta a la reflexión personal. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares para que la luz y el mensaje de Carlo Acutis, a través de la experiencia de Giuseppe, sigan tocando corazones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas conmovedoras narrativas. Mantente atento porque pronto tendremos un nuevo video que te llenará de inspiración.